El día de hoy quiero compartir con nuestra audiencia, pues un poquito saber a qué nos referimos cuando hablamos de la política del miedo y por qué decimos que la deportación de inmigrantes que está generando el gobierno de Trump, pues produce esa, o más bien está sostenida sobre esa política del miedo. Les doy algunos antecedentes. ¿Qué es la política del miedo? Pues la política del miedo es una estrategia que se utiliza en gobiernos tradicionalmente autoritarios, ¿no? O sea, por líderes autoritarios, por grupos de poder autoritarios. ¿Y por qué son autoritarios? Pues porque quieren mantener el control social mediante la generación de miedo y de amenazas, de inseguridad. Y normalmente estas son creadas o son reales, tienen su punto de referencia, digamos, en una práctica cotidiana, pero que se hace grande, ¿no? Y entonces sobre esa se sostiene toda una táctica que busca manipular a la población para que acepte medidas restrictivas, autoritarias o de control a cambio de una supuesta protección o seguridad por parte de los gobiernos, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son estas características de la política del miedo a las que me refiero? En primer lugar, les voy a mencionar algunas. En primer lugar, tendríamos la ampliación, la amplificación de amenazas, es decir, se exageran o se inventan peligros para generar pánico en la población, ¿no? O sea, se habla de terrorismo, de crimen, de invasiones, de epidemias, de migraciones criminales, o sea, todo se agranda, todas estas, se amplifican estas amenazas que supuestamente están ahí en la vida cotidiana de la gente. Por otro lado, hay un control de la información, es decir, se monopoliza toda la información que se difunde por todos lados, se controla los medios a través de pues medios hegemónicos, medios corporativos, hay poca, digamos, injerencia de los medios independientes, y esto sirve pues para censurar la información y mantener el miedo y evitar las críticas a lo que está produciendo el gobierno. Otra característica es la justificación de medidas represivas, es decir, se usan las amenazas para legitimar las leyes y las acciones que se están tomando, digamos, que se están llevando a cabo en un gobierno y que al final de cuentas restringen los derechos civiles, como podemos observarlo ahorita, digamos, en el proceso que está sucediendo en Estados Unidos con las detenciones arbitrarias. Por otro lado, hay una creación de un enemigo común, eso nos suena, ¿no? O sea, se identifica a un grupo como el responsable de todo el daño que le sucede a la población, ¿no? En el caso de Estados Unidos, los responsables de todo son los migrantes, ¿no? Son los inmigrantes que llegan a poner el caos, el desorden, a quitar el empleo, o sea, son los responsables de todos. Entonces, digamos, esta es otra de las características de la política del miedo. Otro elemento, el último de esta caracterización, para ya entrar, digamos, al análisis de lo que significa la política del miedo en Estados Unidos hoy, tiene que ver con la dependencia del líder. Es decir, el líder se presenta como la única figura capaz de proteger a la población y por eso es necesario reforzar su autoridad, su autoritarismo, al fin de cuentas, ¿no? En síntesis, cuando hablamos de la política del miedo, estamos hablando de una herramienta muy poderosa para controlar a la población y mantener el poder mantener el poder, pero este se mantiene a partir de la erosión de los derechos, de las libertades, de la democracia, de la propia ciudadanía. Entonces, es un arma de doble filo. En este sentido, igual en este momento los votantes de Trump se sienten muy satisfechos de que están viendo que las cosas están cambiando según las promesas que les hizo en la campaña, pero al final de cuentas, ellos también van a pagar el precio, ¿no? Porque esto lastima a toda la población, tanto a quien, claro, daña más a quien es el chivo expiatorio, pero también daña a las personas, a la ciudadanía estadounidense. Bueno, con este pequeño antecedente, les quiero hablar un poquito ahora sí entonces de lo que está haciendo Trump. Donald Trump, de alguna manera, desde el primer día de su gobierno, ustedes, como se darán cuenta, como los medios no lo han difundido así por todos lados,
pues cumplió su amenaza de llevar a cabo la deportación de inmigrantes indocumentados. Pero él dijo que iba a ser una deportación masiva. Resulta interesante el dato que acaba de compartir la presidenta Claudia Sheinbaum y que acaba de compartir Hiroko hace un momento, en términos de que en realidad no estamos hablando de una deportación masiva como él lo había planteado. Él había dicho que desde el primer día iba a deportar a miles de personas porque el objetivo eran 11 millones de personas. O sea, 11 millones de personas es el censo que se tiene considerado de personas indocumentadas en Estados Unidos. Y al día de hoy lleva solamente 5,282 personas deportadas. Si él quisiera hacer eso, tendría que deportar al día entre 3 y 4,000 personas durante un periodo muy largo. Pero bueno, de eso hablaré un poquito más adelante. Lo que quiero decir es que magnifica la idea de que va a ser una deportación como una forma de amedrentar a las personas, de amedrentar a los inmigrantes y de amedrentar a los países que están involucrados con esos inmigrantes, que es el caso de México. Es decir, esta acción de inmigración, de deportación de inmigrantes va a correr a la par de una campaña mediática donde se muestra todo un espectáculo de persecución, de redadas para arrestar a los trabajadores sin papeles. Pero si ustedes observan, siempre las imágenes son las mismas. O sea, no hay más imágenes, son muy pocas las imágenes, pero se reproducen y se replican en muchísimos medios. Bueno, eh, otro elemento que aparece de las características que les mencioné hace un momento es que durante la campaña Trump construyó una narrativa sobre la base de la criminalización de los inmigrantes. Es decir, a ellos es a los que acusa de provocar el aumento en los niveles de desempleo, del aumento de la delincuencia, del aumento de las adicciones, y son los causantes de la precarización de los trabajadores blancos, etcétera, etcétera. O sea, él fue construyendo desde su campaña esta idea del chivo expiatorio, del grupo sobre el que iba a depositar, digamos, toda la violencia y que además esto distrajera de lo que realmente estaba sucediendo en los Estados Unidos, que tienen graves problemas en muchos sentidos, en términos de que ciertamente sigue siendo un imperio muy poderoso, pero ya no es el único. Digamos, otros, el poder ahora empieza a emerger desde diferentes polos. Este discurso, por supuesto, que creó y tuvo mucha fuerza entre sectores muy conservadores estadounidenses, y claro, eso fue lo que le dio el triunfo, porque al mismo tiempo, mientras él no gobernaba todavía, utilizó este elemento para empezar a entrar, a manipular las emociones de la gente, para que la gente entonces se aliara, digamos, y dijera, es la solución, este líder, este liderazgo tiene las características para salvarnos del mundo, ¿no? Y fueron los que le dieron el triunfo sobre Joe Biden, quien le había quitado la posibilidad de un segundo periodo en 2020. Y es por eso justamente que aunque a su llegada firmó en el momento, digamos, su primer día de gobierno, firmó más de 40 órdenes ejecutivas de diversa índole, Trump se enfocó fundamentalmente en el manejo de la frontera y del control migratorio, porque claro, eso significaba seguir creando esta construcción de la política del miedo. Es un tema que ha sido utilizado por todas las derechas en el mundo, por todas las ultraderechas en el mundo, el tema de la migración, ¿no? Y bueno, parte de las medidas políticas instrumentadas por Trump para cumplir esa promesa de campaña de realizar la deportación más grande de la historia del país, pues ha sido, por un lado, pues modificar la 14ª enmienda constitucional para eliminar el derecho de nacionalidad por nacimiento. Es decir, la gente constitucionalmente tiene el derecho de, si nace un niño en Estados Unidos, tiene derecho a la ciudadanía. Eso es lo primero que eliminó y claro, fue absolutamente aplaudido, ¿no?
La otra cuestión fue el decreto de un estado de emergencia en la frontera, o sea, mandar al ejército, mandar a la Guardia Nacional para no permitir que entrara ningún migrante. La eliminación de citas con autoridades migratorias, es decir, la eliminación del programa del CBP One instrumentado por Biden. Y luego, por supuesto, la que ha tenido mayor contundencia es la persecución pública, mediática, de inmigrantes, utilizando los medios de comunicación para exhibir el deleznable espectáculo ante sus votantes para decirles, vean, estoy cumpliendo. Y por lo tanto, al mismo tiempo, amedrentar a las personas sin papeles mientras manda un fuerte mensaje al gobierno mexicano. Aquí vale la pena destacar un dato interesante. De los 11 millones de migrantes indocumentados que son perseguidos hoy por el gobierno de Trump, menos del 4% tienen antecedentes criminales, porque un poco el discurso era que los inmigrantes eran criminales, pero menos del 4% tienen antecedentes criminales y 8 de cada 10 llevan más de 5 años viviendo en Estados Unidos. Esto según el último censo de 2022. Esto significa que la población inmigrante es gente trabajadora, es gente que cumple con sus obligaciones, pero no solo eso, es gente que aporta para el enriquecimiento del país del norte, ¿no? Lo veíamos en un estudio la semana pasada que presentaron en la mañanera, en donde se mostraba que 37 millones de mexicanos aportan 2.6 billones de dólares al Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. O sea, no es cualquier cosa. Sin embargo, ¿cuáles son los dispositivos que usa esta política del miedo, de violencia y de agresión contra los migrantes? Bueno, la más obvia es pues la facilidad que supone someter a una población que es vulnerable para exhibir ante ella su superioridad de poder. Este es un elemento que utiliza la política del miedo, ¿no? Porque con esto se demuestra a los votantes, por ejemplo, que Trump cumplió con la promesa de campaña, ¿no? Aunque haga un esfuerzo pequeño, porque la deportación no ha sido como lo había prometido, pero lo multiplica en todos los medios para que el votante se quede tranquilo y piense que ha cumplido con sus campañas, con sus promesas de campaña. Otro dispositivo es el espectáculo mediático. Es decir, hay todo un espectáculo mediático de deportación que ustedes pueden observar incluso en México, o sea, los medios aliados a las derechas y ultraderechas siguen reproduciendo este espectáculo mediático que sirve para amedrentar y humillar a la población inmigrante, pero con un propósito. Mientras sucede todo esto, se oculta que en realidad el gobierno estadounidense no tiene la capacidad para expulsar de su territorio a 11 millones de personas y ni siquiera le convendría, ¿no? Porque además también ya se demostró que realizar esta deportación masiva significaría un costo mayor de $1 billón y esto tomaría alrededor de 20 años realizarlo. O sea que lo que prometió Donald Trump es una falacia, ¿no? Sin embargo, la publicitan y la mediatizan y aparece por todos lados como si estuviera realmente sucediendo. Y al mismo tiempo, se despliega miedo y terror entre los trabajadores inmigrantes. Esto también tiene una consecuencia muy grave porque en realidad esto favorece una mayor explotación por parte de los empleadores, los vuelve más vulnerables a los inmigrantes trabajadores y entonces las condiciones son peores, ¿no? Aún de las que sufrían anteriormente. En ese sentido, los vuelve muy vulnerables para defenderse contra el maltrato y la violación de sus derechos humanos. Eh, de algún modo, esta política del miedo, instrumentada por Trump, pues lo que hace es recrudecer el chantaje para presionar a la presidenta Claudia Sheinbaum en la renegociación del TEMEC, pero al mismo tiempo también se utiliza para incrementar los aranceles, también se utiliza para amagar con la denominación de terroristas a los cárteles de la droga y de esa manera justificar el intervencionismo en México. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es como toda una articulación, es toda una instrumentalidad política que se utiliza justamente para mostrar
por un lado, que tienen al líder perfecto, por otro lado, que es necesaria la represión y que es justificada, incluso la represión es justificada, y que esto va a permitir salvaguardar la seguridad y el desarrollo económico de la ciudadanía. Sin embargo, a pesar de que esta instrumentación de la política del miedo está dirigida a controlar justamente este poder que supuestamente tienen los Estados Unidos, lo que muestra es que ya no tienen el poder como lo tuvieron en otros tiempos, ¿no? Y una muestra de esto es lo que pasó con la irrupción de DeepSeek, ¿sí? Que seguramente ayer escuché que había sido tratado también aquí en el programa por Edurne, de una manera extraordinaria, pero en efecto, la irrupción de DeepSeek, ¿qué fue lo que provocó? Bueno, pues este desarrollo tecnológico de inteligencia artificial producido por los chinos pone en cuestión el oligopolio de los estadounidenses, porque justamente Donald Trump vendió la idea de que ellos eran los únicos que iban a poder controlar, ordenar, y justamente por eso se podía prescindir de los inmigrantes, porque la inteligencia artificial iba a hacer todo, iba a sustituir las labores, cosa que es una falacia también. Pero de algún modo, la aparición de DeepSeek democratiza y visibiliza la falsedad que está presentando el gobierno de Donald Trump. Si ustedes se fijan, esta semana, a pesar de que siguen las amenazas y siguen por todos los medios, digamos, presentando las imágenes del esnables, del maltrato a nuestros paisanos, ha bajado mucho, digamos, la discusión en términos de suponer que Estados Unidos sigue controlando el mundo. Y bueno, hay signos que para el mercado son importantes, ¿no? Nvidia, en la bolsa de valores cayó radicalmente el lunes. La aplicación de DeepSeek fue descargada por millones de personas, pero además una cosa muy importante, ¿por qué democratiza esto? Porque se trata de un proceso tecnológico abierto, de código abierto, en el que mucha gente puede participar, los especialistas, obviamente, para mejorarlo, pero además puede ser utilizado por cualquier persona. Es decir, los países pobres o las personas de a pie que no tenemos para pagar grandes montos por la OpenAI, tenemos acceso, pero además a una aplicación que es de mejor calidad. Esto tiene consecuencias muy importantes, por eso es que se ha modificado el discurso durante esta semana acerca de la opresión, de toda esta política del miedo. Esto ha disminuido, porque en efecto pone en cuestión el discurso de los Estados Unidos. Y una última cosa que quiero señalar en términos de cómo este discurso, esta política del miedo está siendo, digamos, frenada de mil maneras. Por eso es que mencionaba la irrupción de DeepSeek. Pero otro elemento también es desde adentro de los mismos Estados Unidos. No hay que olvidar que 22 estados ya frenaron el intento de modificar la 14ª enmienda constitucional para eliminar el derecho de nacionalidad por nacimiento. Es decir, desde dentro del propio país se está generando una resistencia. Entonces, esta política del miedo que ha sido instrumentada históricamente, se conoce, digamos, desde la Alemania nazi, desde la Guerra Fría, desde las dictaduras en América Latina, hoy aparece en un contexto distinto. Entonces, aunque se está instrumentando, hay unas respuestas, hay otra forma de frenar y de detener ese proceso. En ese sentido, es muy importante el papel que juegan los medios independientes, insisto, de desenmascarar, demostrar que estas políticas del miedo tienen un propósito. Entonces hay que ver cuál es ese propósito y en ese sentido tomarle la palabra a la presidenta Claudia Sheinbaum en términos de mantener la cabeza fría, ¿no?
y en todo caso trabajar en desmontar los artificios para comprender lo que sucede y tener la capacidad para responder frente a la violencia y la agresión del gobierno trumpista. Hasta aquí mi comentario, mi querida Hiroko. Muchas gracias, doctora Connie, sobre todo por poner por delante la evidencia, las cifras, digamos, de partir del discurso a lo que sí está siendo real y lo que pues también nos ayuda a tener claridad de cómo interpretar sus falacias, sus señalamientos, las formas en que instrumentaliza o no sus políticas, porque ha habido varias cosas desde que tomó el poder el pasado 20 de enero que Donald Trump que no ha conseguido concretar. Incluso eso también sería importante que lo pusiéramos nosotros, ¿no? Como espacio informativo, como un recuento de qué se ha frenado. Tenemos, por ejemplo, el caso de la que intentaba paralizar los programas sociales y eso de un revés. Entonces, todas estas cosas que al final nos ponen a pensar de qué tanto poder detenta o qué tanta instrumentalización del terror, del miedo está causando y tomarlo como, pues eso también, propaganda mediatizada. Me encantó que en esos términos podamos también leerlo. Sí, así es. Y sobre todo, esto no significa minimizar lo que está Ujú, pasando, de ujú. ninguna manera. No estamos diciendo que es una cuestión menor, no, es gravísima. Pero si dimensionamos y además identificamos dónde se está colocando, digamos, esta estrategia, pues también se puede revertir porque se puede atajar desde esos espacios. De hecho, es lo que están haciendo los migrantes en Estados Unidos, están saliendo a la calle porque, claro, ya tienen más información. Y entonces están saliendo a manifestarse en frente de la Torre Trump en diferentes lugares porque saben que no los pueden detener o que si los detienen tendría un costo altísimo justamente para esta política del miedo. Y la otra cuestión, entender y asumir que tienen boquetes, por decirlo de algún modo, el discurso imperialista de Trump se está topando con pared. O sea, eh, eh, la idea de la inteligencia artificial jugaba un elemento muy importante porque se suponía que solamente la clase alta, la clase con más recursos económicos, en todos los sentidos, desde empresas hasta personas, pues podían tener acceso a la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial tiene muchas virtudes, facilita el trabajo, facilita las formas de operación, abarata costos, o sea, tiene muchas virtudes, pero solamente aquellos que tuvieran los recursos iban a poder acceder a eso. Por ejemplo, un estudiante de una universidad pública que con trabajos tiene para pagar el metro, para ir a la escuela, no podía acceder a eso. Tenía una aplicación 7 días gratuita y luego había que pagar entre 10 y $200, ¿no? ¿Quién va a poder pagar eso? Tener acceso a una posibilidad para formarte, para que las empresas racionalicen sus formas de operación, las hagan mejores a menor costo para ofrecer mejores salarios, etcétera, etcétera, pues democratiza y pone en cuestión al gran imperio, porque el gran imperio eso era lo que nos vendía, que era con lo que nos iba a controlar y a mediar, pero eso desapareció. O sea, el lunes pasado, en realidad, la nueva era no es la era Trump del 20 de enero. La nueva era comenzó el lunes pasado y de esto hablaremos más adelante. Gracias, Hiro.